Dios. Estamos muy contentos de poder congregarnos virtualmente. Gracias a Dios, porque estamos cooperando con la causa. Quisiera, para aquellos que están viendo por primera vez, yo soy Eugenio Quiroz Garro, pastor de la iglesia Casa de Oración para Todos los Pueblos. Voy a invitarles a abrir su Biblia en el capítulo 6 de Mateo, en el verso 31. Y sobre esto vamos a estar platicando un ratito. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Señor, te damos gracias por este momento. Te damos gracias porque estamos alrededor de tu mesa y tú nos partes el pan de tu palabra. Oh Dios, te pedimos que tu Santo Espíritu fluya en medio de nosotros. Oh Dios, sobre todos los que están oyendo, Señor, sean hijos o sean oyentes nada más. Que tu Espíritu Santo dé testimonio de tu palabra, oh Dios, para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, este es un pasaje bien interesante que cae como anillo al dedo en estos días que estamos viviendo de sofocación, de angustia, porque el Señor nos dice que no nos afanemos tanto en estas cosas. Si usted y yo estamos seguros de que estamos bajo la sombra del Altísimo, que estamos en Cristo Jesús, no tenemos por qué estar asustados. Sí debemos de darle gracias a Dios por una cosa, y es que Dios nos diseñó en una forma muy, muy interesante. La ciencia médica se goza y se admiran de ver el diseño humano, porque es un orden tan especial que yo no sé por qué los médicos han tomado la dirección de no tomar a Dios en cuenta. Bueno, algunos sí, pero en términos generales dice que ellos son científicos y que ellos todo lo analizan, pero eso no importa. El asunto es que fuimos diseñados de manera que pueden venir gérmenes, pueden venir bacterias, pueden venir lo que venga, que tenemos un sistema inmunológico muy bien preparado y eso rechaza cualquier invasión que tengamos al cuerpo. Cuando nosotros ignoramos estas cosas elementales de la vida, entonces nos llenamos de miedo, como está mucha gente ahorita. Están corriendo para ir para acá y comprando y llevándose los supermercados para la casa. Yo no sé qué va a pasar cuando pase todo esto, que pocos días va a pasar, qué van a hacer con ese montón de comida. No les vaya a pasar lo que pasó hace unos años atrás, que alguien dijo que iba a haber un terremoto y que no sé qué más iba a pasar, y la gente fue a los supermercados y compró arroz y el arroz se les engusanó. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Mejor es confiar en el Señor y alimentarnos bien, tomar los consejos que están dando los médicos, de que tomemos limón calientito con agüita, y eso nos va a ayudar muchísimo. Y que qué bueno que comamos kiwi, es buenísimo también, y dicen que también comer guayaba es buenísimo también. Todos son consejitos elementales para que usted y yo dejemos de estar en temor, porque la palabra de Dios dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted no tiene por qué estar espantado. Que la gente que no conoce a Cristo y no tiene esta fe y no cree en la palabra de Dios, que se espanten. Nosotros no vamos a espantarnos. Pero algo interesante, dice la Escritura, dice, porque los gentiles buscan tales cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios sabe qué necesitamos nosotros, por qué estar entonces preocupados. Pero aquí viene la exhortación del Señor, donde dice en el verso 33, mas
buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cómo Dios nos ha venido hablando durante tanto tiempo que busquemos el reino de Dios, que busquemos su rostro, que nos volvamos a Él con todo el corazón, que si nos despertamos en la madrugada para algo, por alguna razón, que aprovechemos y oremos, entremos en la presencia de Dios, no hacer pedigüeñerías, no estarle pidiendo a Dios esto y el otro, no. Postrémonos, adoremos al Señor, démosle gloria, démosle gracias por todos los beneficios, enamorémoslo. Y verá usted que qué interesante, cuando usted se levante de ahí y vaya a la cama, va con una paz y una tranquilidad, instantáneamente se duerme y el día siguiente amanece usted con una paz muy linda y con una inspiración divina para continuar el día, porque esto es lo que Dios quiere. Por eso el Señor dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Bueno, resulta que cuando Jesucristo vino a esta tierra y inicia su ministerio, Él inicia su ministerio exactamente como Juan el Bautista lo inició. Juan el Bautista exhortaba a las gentes y le decía que se arrepintieran porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús vino haciendo lo mismo, pero llegó un momento en que dejó de decir el reino de los cielos se ha acercado, sino ya empezó a decir el reino de los cielos está aquí, el reino de Dios está aquí. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es el mismo, es la presencia de Dios en nosotros. En el pueblo de Israel pasó algo interesante. Dios ordenó a Moisés que hicieran una arca, y ahí iban a estar las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció, y había varias cosas que el Señor instituyó que estuvieran ahí en el arca. Pero encima del arca estaba una plancha de oro, y encima de esa plancha de oro, es la tapa, habían dos querubines. En medio de los querubines la presencia de Dios se manifestaba al sumo sacerdote o a Moisés o a quien estuviera en ese lugar. Y entonces, quiero decir así rápidamente que un día esa arca fue escondida, esa arca desapareció. Yo no sé exactamente la fecha en que desapareció, pero en el templo de Jerusalén no estuvo más, y aún cuando Jesucristo vino a esta tierra, el arca del pacto no estaba ahí. La gente hacía sacrificios y cosas, pero el arca del pacto no estaba ahí. Por muchísimos años, por cientos de años, el arca del pacto no estuvo ahí. La presencia de Dios no estuvo ahí. Porque el pueblo de Dios se había rebelado contra el Señor, y Dios permitió que los invasores llegaran y que los sirios se llegaran y que Roma llegara y hiciera lo que hizo. Y ellos nunca se arrepintieron. Y todavía vino Jesucristo y no lo entendieron y no lo recibieron. Pero lo lindo es que la Escritura dijo, Jesús dice que a los que le recibieron les dio potestad, les dio poder de ser hechos hijos de Él, hijos de Dios. Entonces nosotros descansamos en esto. Mucha gente se llaman cristianos, pero nunca han tenido experiencia del reino de Dios en sus vidas, porque no lo han entendido, porque los maestros no se lo han enseñado, porque los maestros no lo han entendido tampoco. Pero el Señor nos llama a rendirnos a Él, a abrir nuestro corazón para que Él entre a morar en nuestro corazón. Y desde que usted y yo hicimos esto, tenemos la paz de Cristo en nosotros. No andamos en esa zozobra que la gente anda. Si algo que se nos ha inculcado es por la misma palabra, a leer la palabra, a meditar en la palabra, a pasar tiempo en la palabra, a orar, a buscar la presencia de Dios. Y la persona que pone por obra esos consejos divinos vive reposada, sin miedo de nada, aún sin miedo a la muerte, sin miedo a la muerte. Nosotros tenemos la certeza para dónde vamos cuando morimos. Nosotros no necesitamos que nos alumbren el camino, no, porque ya Jesucristo nos lo alumbró. Entonces vamos con esa certeza y descansamos en el Señor, y usted verá que toda persona que ha nacido de nuevo, que ha experimentado esa presencia de Dios en su vida permanentemente, está preparado y no tiene miedo de dar el paso al otro lado.
El que no tiene a Cristo en el corazón tiene miedo y se resiste y se resiste y pasan horas de horas resistiéndose en agonía hasta que la muerte lo vence y se va. Pero qué importante cuando estamos preparados, porque ya conocemos parte del reino de Dios y entonces estamos listos y nada nos detiene en esta tierra y damos el paso a la eternidad. Bendito sea el Señor. Entonces, volviendo al asunto que nosotros debemos de buscar el reino de Dios. Dice el Señor, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es la justicia del reino? Bueno, la justicia es todas las ordenanzas que el Espíritu de Dios nos da al corazón. Porque resulta que a los israelitas Dios les puso la ley, pero a nosotros los gentiles Dios dijo que vendría, y aún para los israelitas cuando entendieran el plan del Señor, el plan de por qué vino Jesucristo, van a dejar de depender de la ley para agarrarse del Señor. Entonces dijo el Señor que Él iba a escribir las leyes en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino a morar a nosotros. Resulta que estoy hablando del arca del pacto por la razón de que el pueblo de Israel necesita hoy el arca y están buscándola, o no sé si ya la encontraron. Pero nosotros tenemos el arca del pacto nosotros. Nosotros somos el templo de Dios porque Jesucristo mora acá. El Espíritu Santo mora aquí. Dios Padre mora aquí. Tenemos esa certeza, por eso vivimos confiados. Por eso somos un pueblo alegre que cantamos y danzamos y cualquiera diría, esa gente hace loco. Pero no importa lo que la gente piense, lo importante es que Él mora en nosotros. Nosotros somos el templo de Dios. Aquí donde estamos, esto es la casa de la iglesia. Esto es un edificio material donde hay asientos y hay las comodidades que tenemos, pero aquí está Dios con nosotros, los hijos de Dios estamos aquí. Todos nos levantamos, oramos y nos vamos y el Señor se va con nosotros. Aquí queda esto solo. Este no es un lugar como pensaban los israelitas, que el templo de Dios es el templo de Dios. Aún Salomón dijo que él iba a hacer casa al Señor. Y David decía que él quería hacer casa al Señor. El Señor no le permitió a David hacerlo porque él había derramado mucha sangre como rey, que había tenido muchas guerras. Pero en el reino de Salomón iba a haber paz y justicia. Y entonces en el tiempo de Salomón se edificó una casa y sí, la gente reverenció aquel lugar, pero con la misma empezaron a darle la espalda al Señor y un día la presencia de Dios se fue de ahí y eso quedó hecho un cascarón. Y luego vinieron los invasores, destruyeron el templo, lo quemaron y luego volvieron a construirlo y luego vino Roma y el Imperio Romano y los judíos se rebelaron y el Imperio Romano arrasó con la ciudad de Jerusalén, el templo lo quemaron y toda aquella cosa que había alrededor del templo se desvaneció. Hoy están con la ilusión de volverlo a levantar, pero yo no sé si les dará tiempo. La cosa es que lo importante es que nosotros somos el templo de Dios y Dios camina con nosotros a cualquier parte que vayamos, porque eso es lo que está escrito. La presencia de Dios irá con nosotros a cualquier lugar donde nosotros vayamos. Así es que cuídese donde se mete. Hola. Bien. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es una invitación de parte del Señor para nosotros. Y nosotros debemos de ponerle atención al asunto. Porque a ratos me suele pensar bastante que a veces nosotros hemos cogido las cosas del Señor como una religioncita barata. Y la verdad es que ser cristiano no es religión, ser cristiano es relación. Buscar primeramente el reino de Dios es la invitación de Jesucristo para que nosotros pongamos en primer lugar la presencia de Dios en nuestras vidas, el vivir conectados con el cielo constantemente. ¿Y qué pasa si nosotros vivimos conectados con el cielo directamente? ¿Qué pasa? Bueno, esto es muy, muy importante porque al caminar nosotros con Dios y empezar a tener experiencias, lógicamente que ha habido gente que de rodillas o caminando en su cuarto han experimentado, han tenido experiencias espirituales muy lindas con el Señor.
Dios se les ha revelado, Dios se les ha manifestado. El Espíritu Santo, que es real, que no es una palomita pintada en la pared, Él es Dios, Él es Dios, Él se ha revelado a nuestras vidas, Él nos ha bautizado con su Santo Espíritu, Él, aparte de que nos engendró el día que creímos en Cristo, Él ha venido para estar con nosotros, porque el Señor dijo que Él mandaría al Consolador que estaría con nosotros para siempre. Entonces el Consolador camina con nosotros y esto es lo lindo. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es que Jesucristo reina en nuestro corazón y usted y yo hacemos la voluntad de Él. Y alguien me dirá, ay hermano, pero ¿cómo es que el reino de Dios es así? ¿Y por qué mucha gente se porta tan mal? Aún muchos cristianos se portan muy mal, andan haciendo torerías. Bueno, cada cual tendrá que dar razón un día. Mucha gente ignora lo que la Escritura dice. Dice que nosotros, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. En el momento que usted y yo demos el último suspiro aquí en la tierra, en instantes estamos en la presencia de Dios. Y ahí está el tribunal de Cristo. Y ahí vamos a ser juzgados, ahí vamos a ser examinados. ¿Qué clase de vida llevamos aquí? No se le olvide, papito y mamita, que un día estarás delante de la presencia de Dios para dar razón de lo que hiciste mientras estabas aquí en vida. Eso es lo que la Biblia dice, que vamos a dar cuenta. No es un examen de juicio, no es que te van a condenar ahí, pero se te va a caer la cara de vergüenza de saber que Dios te dio la oportunidad de hacer cosas importantes y desperdiciaste tu vida y tu intimidad con Dios. Un día Jesucristo dijo, estaban con un problema, había un muchacho que estaba endemoniado y el padre de ese muchacho vino y le dijo, Señor, traje a mi hijo que está enfermo a tus apóstoles y ellos no pudieron hacer nada. Si tú puedes hacer algo por mí, por favor, hazlo. Y el Señor reprendió aquel espíritu malo y inmediatamente el muchacho al momentito se levantó y fue otra persona. Y entonces los fariseos que andaban por ahí, que nunca faltan, empezaron a decir que Jesucristo echaba fuera demonios por Belzebú. Y Jesucristo dijo, si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios entre vosotros está. Toda persona que tiene esa autoridad, esa facultad de echar los espíritus fuera y los espíritus se sujetan, está viviendo el reino de Dios. Toda iglesia que practica esta autoridad de echar fuera los demonios, ahí está el Espíritu de Dios gobernando esa iglesia. Entonces, eso es lo que el Señor da a entender. Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, el reino de Dios entre vosotros está. Cuando el reino de Dios está entre nosotros es porque estamos caminando haciendo la voluntad de Dios, no siguiendo una religioncita y sus preceptos, sino siguiendo paso a paso lo que el Señor nos manda en su palabra. Y el Señor nos manda a sujetarnos al Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios señorea en nuestras vidas, las cosas cambian. Entonces estamos viviendo el reino de Dios aquí en la tierra. Y una manifestación patética o demostrativa que Dios está en medio de nosotros es cuando hay sanidades, hay milagros, hay liberaciones, hay bautismos en el Espíritu Santo. Todo lo que la Biblia dice se cumple con nosotros. Si eso no pasa, estamos viviendo una religioncita. Usted puede ser miembro de una iglesia súper grandísima, como quiera, y el domingo aquel edificio apestado de gente. Si no hay virtud de Dios, si no está el Espíritu Santo ahí para confirmar la palabra, eso es una religioncita nada más. Tome nota. Y entonces el Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y justicia. Dejemos de complicarnos la vida, dejemos de preocuparnos por cosas, como dice el Señor, qué vestiremos, qué comeremos. Esa cosa Dios la tiene en sus manos. Y si nosotros somos sus hijos, confiando en Él, Él va a proveer lo que nosotros necesitamos. Dice la palabra que los que confiamos en el Señor jamás seremos avergonzados. Si usted y yo hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo, jamás seremos avergonzados. Bendito sea su nombre. Y entonces dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces hay una promesa de parte del Señor, si nosotros ponemos en primer lugar a Él, si nosotros le amamos a Él de verdad, porque allá en el primer mandamiento que Dios le dio al pueblo de Israel, y el Señor lo confirma cuando Él viene a esta tierra en su ministerio, que toda la ley se junta en dos mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas, amarlo sobre todas las cosas,
y amar al prójimo. Son dos mandamientos que se unen. Si nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, oiga, si usted es cristiano y usted ama a Dios de esa manera y viene un santa por ahí o una obra de la carne y le susurra en su oído que haga tal cosa, usted que ama tanto a Dios, ¿usted sería capaz de traicionarlo? Mi pregunta, bueno, cuando se traiciona al Señor es porque no estás viviendo el reino de Dios. Cuando estás viviendo el reino de Dios, estás amando a Dios sobre todas las cosas. Y nada ni nadie te va a hacer dar, decimos vulgarmente, patadas de ahogado. Y darle vuelta al Señor y darle la espalda. Y eso solamente lo hace un impío. Pero la persona que está bien centrada en Dios, viviendo el reino de Dios en esta tierra, no le va a dar la espalda al Señor. Y luego el otro mandamiento es que hay que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y entonces esa es otra manifestación de que Dios está en nosotros, cuando nosotros ponemos por obra esos dos mandamientos. Porque por amor al prójimo usted no le va a robar, usted no va a adulterar, usted no va a mentir, hay un montón de cosas que están escritas en los 10 mandamientos que usted jamás va a hacer porque usted ama a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo. Entonces, cuando nosotros ponemos por obra estas directrices que vienen del Espíritu de Dios a nuestro corazón, es, digamos, que estamos enamorados del Señor. Eso es lo que pasa. Hay un enamoramiento de parte nuestra. El Espíritu Santo nos ha seducido y estamos sumergidos en su gracia, en su amor. Y entonces es fácil en esas condiciones vivir el reino de Dios en esta tierra. La justicia es las directrices divinas, los mandamientos que el Espíritu de Dios nos manda. Ya nosotros no tenemos que estar pendientes de qué dice Éxodo 20, no, sino pendientes de nuestro corazón, que nos dicta el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios nos da directrices aquí directamente, hasta nos manda a leer pasajes de la palabra, y Él se revela en la palabra. Él nos da a entender, Él nos revela su palabra, pero porque hay una sumisión. Mientras no haya una sumisión al Espíritu de Dios, lo que nosotros hacemos es religión. Lo que nosotros hacemos es jugar de peligrosos, de chiquillos buenos. Pero cuando hay esa relación que el Señor quiere que la tengamos, como Él nos dice ahí en su palabra, las cosas son diferentes. Si usted y yo estamos buscando el reino de Dios, no vamos a poner peros si Él nos llama en la madrugada. No vamos a poner peros si Él por ejemplo, usted y yo tenemos un plan de ir a Punta Arenas, pero de pronto el Espíritu de Dios viene y dice, hijo, no vayas. Y usted, sí, Señor, ok. Y entonces te vas a conversar con el Señor y al final el Señor le dice, hijo, es que había un problema en tu carro y resulta que tienes que llevarlo porque los frenos están sueltos y te puedes tener un accidente en el camino. Ay, Dios te salva la vida también. Vas donde el mecánico y te das cuenta que había un problema en los frenos. Y así pasan cosas. Cuando tenemos esa dependencia del Espíritu Santo, porque estamos viviendo el reino de Dios aquí en la tierra, y Dios nos previene de situaciones duras y difíciles. Así que vale la pena vivir para el Señor todos los días. Vale la pena buscar el reino de Dios. Hace días el Señor nos viene hablando, y ahora que se ha venido esta alarma mundial, qué bueno que hemos hecho un alto en el camino. Dice, bueno, bien, vamos a dejar de congregarnos durante 8 o 15 días, y entonces vamos a dedicarnos en nuestros hogares junto con la familia, el esposo, la esposa, los hijos, para buscar juntos al Señor, orando, para leer la palabra, para comentarla y sacarle provecho a esta situación que estamos viviendo. Y alimentar nuestra fe con la palabra, porque la palabra nos alienta. Hay pasajes de mensajes de Jesús, hay pasajes preciosísimos en el libro de Proverbios, hay pasajes en los Salmos muy buenos,
que el Espíritu de Dios nos alimenta y nos fortalece y nos anima a seguir adelante. Vamos a continuar en esta situación que nos han, digamos, que nos han pedido, que nos quedemos en las casas, de lo cual yo estoy muy contento porque la gente entendida, la gente sabia, atiende el consejo. Dice un proverbio de Salomón que el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Mucha gente ha cogido esto de vacilón y se han ido para la playa a pasear, otros se han ido para los balnearios, pero ya se lo cerraron, ya no van a poder hacerlo. Pero han desobedecido el consejo que se les ha estado dando a través de la televisión, a través de la Casa Presidencial, a través del Ministerio de Salud, y andan pachangueando en la casa. Ahora es capaz que si la gente no hace caso, van a tener que intervenir la policía para parar a que anda en la calle por desobediente. Qué bueno será que nosotros como hijos de Dios no tengan que llamarnos la atención por desobediencia. Que si usted tiene que salir, sea porque tiene que ir a comprar un alimento o cualquier situación justificable, que no se lo lleven preso por irresponsable, porque le dio la gana salir, o le dio la gana salir a correr. Bueno, lo van a correr para la cárcel por insensato. De manera que con estos pensamientos vamos a continuar en esta disciplina que nos han puesto. Vamos a sujetarnos a estar tranquilos en nuestras casas, orando y meditando en la palabra y llamando a los nuestros. Si no hay que hacer, hay muchas cosas que hacer en la casa. Entonces, hay momentos en que también que hacer es buscar la presencia del Señor juntos, en armonía, esposo, esposa, los hijos, y si hay preguntas, que se hagan preguntas, y qué bueno. De todos modos, hace mucho tiempo el Señor nos ha estado hablando de este recogimiento en nuestros hogares, y ahora ha llegado el tiempo que, si no voluntariamente, ha sido por la ley. Eso es lo chistoso del asunto. Ahora, ya las autoridades han pedido que nos sujetemos y estemos en las casas, y vamos a poner por obra la sugerencia para que no tenga que venir a la ley a exigirnos que hagamos lo que tenemos que hacer. Así es que vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y vamos a continuar en esta situación lleno de paz y tranquilidad, no pensando en que, ay, si me enfermo, no. Oremos que Dios habilite nuestras facultades como Él nos diseñó y estemos tranquilos. Dice que los que confiamos en Él no seremos avergonzados. Padre, muchas gracias por esta meditación. Gracias por permitirnos divagar un poco sobre esos pasajes y afrontar la realidad de lo que tú estás haciendo, Señor, de lo que está pasando en el mundo, y que podamos sujetarnos para que nos vaya bien. Gracias, Dios, por esta oportunidad que nos has dado de estar juntos, aunque sea de esta forma, pero gracias porque también esto es un medio que tú has provisto, y hoy no hemos tenido la oportunidad de congregarnos y vernos y saludarnos, pero nos saludamos desde aquí y nos mandamos bendiciones unos a otros en el nombre de Jesús. Gracias a Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Chao.